Bien, volvemos aquí al estudio con este tema que está al centro de la agenda. El ministro de Salud, Emilio Santelices, ha enfrentado varias crisis en tan solo 4 meses de gobierno. Entre ellas, la entrega de cifras incorrectas del VIH, también el cambio en el protocolo de objeción de conciencia para la ley de aborto. Esta semana, el secretario de Estado está enfrentando una nueva polémica tras conocerse que poseía acciones de una empresa ligada a FONASA, en la empresa Sonda, siendo cuestionado por un eventual conflicto de interés. Vamos a analizar esta crisis política. Nos acompaña para eso Juan Luis Castro, diputado del Partido Socialista y presidente de la Comisión de Salud. Muchísimas gracias, diputado, por estar con nosotros y bienvenido. Comisión de Salud que ya ha citado, ha invitado al ministro Santelices para el día martes. ¿Tienen ya la confirmación de que él va a ir a esa instancia? Sí, está confirmado. Él me llamó temprano ayer, en todo caso, para entregarme los antecedentes, la explicación que después él detalló en la prensa. Y efectivamente no expresó ningún inconveniente en asistir y creo que es una buena oportunidad también para precisar todos los alcances que ha tenido esta polémica que se instaló en estos días. ¿Qué explicaciones le van a pedir al ministro Santelices? Con los datos que usted ya conoce, ¿qué es lo que le parece que él debiese explicar adicional a lo que ayer ya, no solo él, sino todo el gobierno, salió a explicar? Dos cosas. Primero, que hay una situación que parece inverosímil, francamente, que tiene que ver con el no saber que una empresa tan importante como Sonda, que ha sido un proveedor de hospitales, de FONASA, incluso está vigente hasta el día de hoy, y no se supiese que tuviera relación la propiedad o las acciones que él tenía respecto a una empresa que siempre ha estado vinculada al sector salud y que la ley impide, cuando una autoridad asume, un parlamentario o un ministro, que ninguno de sus bienes ni ninguna sociedad tenga convenio con el Estado. Es una norma constitucional. Ahora, ¿no podría ser que al haber una corredora de seguros que invierte en distintos, no de seguros, de acciones, en este caso, que invierte en distintas, en un portafolio diverso, el ministro no haya sabido realmente dónde tenía esas acciones? Hay un contrato que está firmado por él, que es de un año atrás. Porque ahí también hubo una rectificación. La claro, porque el página decía reportaje, que era en marzo. eso, El el reportaje reproducía información que decía que las acciones se habían comprado el 13 de marzo, 2 días después de haber asumido como ministro de Salud. Ayer se salió a aclarar y las acciones se compraron durante el año 2017, en julio, si mal no recuerdo, mucho antes de que él se convirtiera en ministro de Salud. Así es. Bueno, ese aspecto creo que es importante precisarlo porque todos los que estamos en el mundo de la salud sabemos que Sonda es muy importante en materia tecnológica, informática y siempre ha sido un gran proveedor. Y en segundo lugar, queremos entender qué ha pasado en estos 120 días, porque si se dio una situación de sorpresa que en definitiva llevó a que el ministro vendiera las acciones el día que se sorprendió esta situación y que salió un reportaje, bueno, nosotros tenemos el deber de investigar qué ha pasado con Sonda desde marzo hasta ahora y si los contratos se mantienen exactamente igual, si se modificaron, si crecieron los precios. ¿Qué pasó? Porque naturalmente es un privado que tiene el derecho a buscar mejorar su situación y esa realidad es un punto que naturalmente tenemos que consultar. Yo parto de la buena fe, no parto de la condena anticipada a nadie. Creo que hubo un error aquí, hubo una desprolijidad, una negligencia, una imprudencia en la manera de enfrentar este proceso, porque además el presidente Piñera siempre puso un estándar. Dijo desde el día 1, vamos a exigirle a nuestros ministros, a todas las autoridades, un nivel de probidad que esté a fuego, ¿no es cierto?, de cualquier tipo de obstáculo. Y eso lamentablemente en este caso no ocurrió. Nosotros no queremos hacer de esto una causa de guerra, pero quiero decirle algo bien sinceramente. ¿Cuántos errores más tenemos que esperar del gobierno? Lleva 120 días y uno siente que el gobierno no parte. Yo ya le voy a preguntar por este aspecto, porque también uno se pregunta si todas las críticas al ministro Santelices no tienen que ver también con que su imagen está bastante debilitada por todo lo que le ha tocado enfrentar en estos pocos días. Pero aquellos que son más apegados como a la ley, propiamente tal, y lo decía ayer el ministro Blumel, dicen que aquí no se está contraviniendo ninguna legislación, que nada obliga en realidad al ministro Santelices a tener que vender estas acciones o nada imposibilitaba que las comprara, que simplemente él, al darse cuenta de que aquí había un problema estético, las vende porque sabe que este reportaje va a traer coletazos. No, esto no es estético, porque yo pregunto, ¿estuvo bajo la norma y estuvo bajo la ley los 120 días hasta antes de ella que vendió las acciones?
cuidado. ¿Qué podría haber contravenido el ministro ahí? Porque no sé si es efectivo, pero la información que yo tengo aquí es que la ley sobre probidad pública y conflictos de interés obliga a vender o someter a un fideicomiso, como lo ha hecho el presidente Piñera, cuando el total accionario supera las 25.000 UF, que es mucho más que las acciones que tenía el ministro en Sonda, que sabemos es la empresa que tiene a su vez contratos con FONASA. En otro caso, digamos, cuando el 10% o esas acciones representan el 10% de participación en esa empresa, y en este caso representa el 0,00039%, o sea, es mucho menor. ¿Qué es lo que estaría infringiendo, si usted me dice que no es puramente estético o ético? Bueno, lo ético no es estético. Ya, pero no es legal el reproche. Es que me interesa saber lo que dice la ley, porque también ahí nos da cuenta que a lo mejor hay casos que no están suficientemente regulados, pese a que puede haber un reproche desde el mundo político, algunos sectores, incluso ciudadanos que dicen, bueno, pero esto podría interpretarse como un conflicto de interés. Sí, yo creo que efectivamente se convierte en un conflicto de interés que se supera en el momento que vende. Si no hubiera existido traba alguna, la explicación entonces es por qué vende. Porque el día que el reportaje estalla, se toma esa decisión si nada habría complicado esa realidad y habría permanecido con acciones declaradas. Usted dice que ahí hay un reconocimiento de que en realidad no estaba bien poseer esas acciones. Yo pregunto, si el reportaje no hubiera salido, ¿qué habría pasado? Se habría mantenido todo como está y nadie hubiera sabido esto. Y tampoco se habrían vendido las acciones. ¿Cuál habría sido el motivo? Entonces, yo creo que es bueno colocar las cosas en su lugar, no en un extremo, pero tampoco diciendo, mira, si esto da lo mismo, esto fue todo artificial. No es todo artificial. Ya, particularmente porque la empresa en cuestión tiene vínculos permanentes con el sector salud, donde el ministerio es el regulador de todas las compras y las transacciones en el sector. Ya, por lo tanto aquí, ¿usted qué diría que se configura? ¿Un conflicto de interés propiamente tal? Existió una negligencia, una desprolijidad de parte de la autoridad al no colocar todas las cosas en su lugar, en su minuto. Y en segundo lugar, hay una pregunta, que es la que a nosotros nos interesa precisar muy bien, es qué ha pasado con Sonda y el Ministerio de Salud en estos 120 días. ¿Han cambiado las cosas? Ahora, si no han cambiado las cosas, no va a haber mucho que investigar en esa materia. Pero si cambiaron, igual estamos en el plano de la interpretación. ¿Es porque regularmente hay cambios en los contratos de la empresa o es porque hay este nexo con el ministro Santelices? No sé si eso se puede determinar. Todos esperamos que todo ministro haga lo que el presidente pidió, que era que no solo apegado a la ley, sino también con un estándar de probidad ética en todos los casos. Yo tengo dudas razonables, yo no condeno al ministro, tampoco digo que esto es inocuo, pero creo que este es un error que se cometió de carácter, yo diría, de poca responsabilidad, porque echarle la culpa al contador de las cosas en un minuto, por favor. Todos tenemos que hacer declaraciones de interés y no buscamos el hilo más delgado, pero creo que aquí es necesario precisar a fondo, porque en este ministerio en particular hay problemas graves que hay que abordar, que no están suficientemente abordados, la lista de espera, pero también hay que recuperar confianza. Ha habido un momento bastante complejo de todo lo que se vivió, sobre todo en el reglamento del aborto, que fue... Diputado, es que a eso quiero ir, porque en el fondo me pregunto, ¿cómo ve usted al ministro Santelices al frente de esta cartera? La verdad es que él ha estado más en los medios por conflictos asociados a la cartera, pero en temas que no son propiamente de salud, o que son de salud, pero que también tienen algunos coletazos más políticos. Pasó con el reglamento del aborto, pasó con las declaraciones erróneas en el caso del VIH y después también con él teniendo que enfrentar incluso un escenario de acusación constitucional. ¿Cómo ve usted al ministro de Salud hoy día? Usted que además tiene como un interés particular en este ámbito donde hay muchas deudas para las personas. Yo creo que el ministro de Salud es una persona preparada, es una persona que conoce el sector, que tiene trayectoria, me parece que es una persona correcta en cuanto a su forma de actuar, pero ha estado carente de mucha asesoría y estrategia política para enfrentar los problemas del sector salud. Estábamos conversando con el diputado Juan Luis Castro, estábamos hablando del Ministerio de Salud, pero Susana, usted igual me comentaba esto y tiene una opinión en torno a lo que está pasando con Sebastián Dávalos y Natalia Compañón. A mí me sorprende el nivel de arrogancia, de soberbia y de desconocimiento del profundo daño que esta pareja le ha hecho a la presidenta Bachelet. ¿Quién es soberbio y quién es arrogante? Ambos. La forma de haber enfrentado todo este proceso durante 3 años, cuando todo el mundo entiende que aquí, lejos de hacerle un favor a alguien o lejos de beneficiar lo que fue la actuación de la presidenta Bachelet, hasta el día de hoy, terminado el gobierno de la presidenta, esta conducta que toda la televisión está mirando hoy día, los chilenos, da cuenta de una profunda distancia entre lo que la gente entiende y comprende que hizo esa empresa que ellos dirigían a lo que hoy día
pueden ser delitos específicos, pero que al final creer que aquí hay una guerra mundial o una conspiración de todo el sistema judicial en contra de algunas personas y echarle la culpa al empedrado, me parece que francamente Solía decir, porque patético. en el fondo lo que hace Natalia Compañón y Sebastián Dávalos en un tono bien distinto uno de otro en cuanto a cómo se aproximan a los medios, es decir, que ellos han sido víctimas de una conspiración. Natalia Compañón decía que la justicia, la fiscalía, ha abusado, que la Fiscalía es la que ha abusado de sus vínculos familiares, siendo ella nuera de la expresidenta Bachelet, para alargar este caso a 3 años y medio, y que eso lo ha hecho, y decía ella, a nadie le queda duda de que esto ha tenido una intencionalidad política, poniéndose ella como la víctima de una especie de complot. ¿A usted qué le parece esa teoría? Yo me pregunto, Carla, ¿quién hizo uso y abuso del nombre de la presidenta Bachelet durante todas las gestiones especulativas de Cabal, en lo inmobiliario, en las estafas a Gonzalo, en fin, en todas las acciones, porque esta es una empresa de papel que en el fondo lo que buscaba era hacer todos los negocios que el cliente le pidiera. Si no quiere le ofrezco esto, inteligencia, comercio, agrícola, minería, todo lo que le pidieran. Y cómo se tiene la tupé, perdón, este término es antiguo, la tupé, sí, pero de tratar de decir que aquí ellos son víctimas cuando hicieron uso y abuso, yo digo, informe injusta, lapidaria del nombre de la presidenta Bachelet, que nunca tuvo nada que ver con esto, pero era el puente de plata, el nombre que ellos abusaron de hacer partiendo por el crédito. No hay chileno hoy día que pueda ir con 6.500 millones de pesos desde un banco para hacer la compra. No, hay una empresa original, que no tenía un patrimonio que respaldara un crédito de esa magnitud. Entonces, yo lo que hubiera esperado a esta altura es más prudencia, más humildad, bajar el perfil, pero no este tipo de declaraciones incendiarias que poco menos que intentan tapar el sol con un dedo de lo que realmente el país ya se hizo un juicio respecto a la actuación de esta Ahora, persona. ¿usted entonces confía en el trabajo que ha hecho la justicia? Algunos leyeron con lo que determinó en la otra arista la justicia durante esta semana, con Natalia Compañón como culpable de delito tributario. Algunos estimaron, y lo dijo el propio Sebastián Dávalos, que en realidad la Fiscalía había llegado a un resultado muy pobre respecto de como la exposición mediática que ha tenido este caso, porque se le estaba imputando una factura presumiblemente falsa en la serie de declaraciones que se estaban analizando. ¿A usted le parece que ha sido exitosa la Fiscalía en esta materia? Porque hay que recordar además que aquí hubo cambio de fiscal. Sí. Y que ese cambio de mano de alguna forma se ha notado porque el anterior fiscal, el fiscal Toledo, terminó bien cuestionado cuando además fue nombrado, recordemos, fallidamente por Michelle Bachelet como fiscal, como notario, quiero decir. Pero la columna vertebral de este caso es el fiscal Sergio Moya, que ha estado antes, durante y después. A quien Dávalos acaba de mandar a su casa. Y que además de eso, hoy día en una larga entrevista en el diario La Tercera, también revela elementos que son bastante significativos. Es decir, toda la acuciosidad muchas veces tuvo que echar pie atrás, no por falta de diligencia de la Fiscalía, sino porque el entrecruzamiento de mentiras que durante mucho tiempo se sostuvieron, testigos que no eran de pronto todos los que correctamente tenían que ir, o temores o dineros pendientes, francamente hizo de esto una investigación muy difícil. Por lo tanto, yo no veo en la Fiscalía aquí que haya habido mano blanda, pero sí creo que el sistema judicial hoy día necesita mayores instrumentos aún para llegar a investigar desde el origen, el crédito que obtuvo, y después toda la transacción inmobiliaria, que es un tema que recién se está regulando ahora, la especulación del suelo. Todo eso es parte de un tema que aquí tiene que aclararse. Pero hoy día es la arista estafa. Sí. Ojo, que también creo que es importante porque yo me temo que aquí sí van a haber condenas bastante mayores. Bueno, esta es toda la arista donde se le dijo, supuestamente, y según su propio testimonio, al empresario Vial Concha que había una especie de operación en su contra. Sí, inteligencia. De inteligencia, ahí también presuntamente el nexo con las autoridades, en este caso a través de Michelle Bachelet, era uno de los argumentos que se utilizaban para decir yo tengo información de que hay un complot o una especie de operación en tu contra, entonces yo desde Cabal te emito informes que puedan ir ayudando, y Gonzalo Vial Concha pagaba esos informes y después al parecer esos informes habrían sido plagiados o copiados desde alguna fuente de internet. Fueron copiados de Cochilco, Carla. Claro, lo que pasa es que hoy día eso tiene que ser formalizado, digamos, claro, en la audiencia que estamos viendo. Por eso lo pongo todo en condicional, claro, eso es lo que hasta que no esté formalizado o reformalizado en este caso ese delito. Bueno, pero este es un punto que yo creo que, desde el punto de vista político, lo analizo yo, marcó también un antes y un después, porque produjo daño. Si esta pareja cree que todo esto es un tema de ellos y que no afectó a nadie, están pero profundamente equivocados. Afectó a Michelle Bachelet, eso directamente. Poco menos que quieren que se les haga un homenaje a ellos por víctimas de una conspiración mundial.
por favor. Yo creo que todavía no entienden mucho de los efectos y los alcances que tuvo el caso Cabal para la imagen de la presidenta, que la dañó. Diputado, quiero cerrar el tema que había convocado originalmente Sí. esta entrevista, que es la situación del ministro Santelices, que ya dijimos va a asistir a la Comisión de Salud el día martes a dar explicaciones por estas acciones que tenían Sonda, empresa relacionada con FONASA, algo que ya hemos hablado. ¿Usted considera que ha sido un error en el manejo que ha tenido el propio ministro y también el gobierno? Había quedado pendiente, yo le ampliaba de alguna manera la pregunta y le consultaba cómo ve usted hoy día al ministro. Algunos han dicho que a raíz de esto, por ejemplo, podría terminar dando un paso al costado o podría terminar con serias dificultades para encabezar una de las carteras más complejas, Salud. Sí, pero yo le quiero ampliar más todavía la pregunta, porque yo creo que el ministro de Salud hoy día necesita efectivamente mostrar de mejor forma qué está haciendo por los grandes problemas de salud, y eso pasa por mejorar su equipo y por tener una mejor expertise en la forma de abordar el sector y no cometer estos errores. Más allá de eso, la pregunta que yo me hago es, si llevamos 120 días de gobierno, ya se han cometido errores tales como nombrar al hermano del presidente, acusar a la mesa de la Cámara infructuosamente, hacer este tipo de manejo respecto al reglamento del aborto. Fíjese, se dictó un reglamento que terminó siendo el mismo de la presidenta Bachelet y pasamos por todas las acusaciones por medio. Mi pregunta es al gobierno. ¿Qué está pasando que nosotros no vemos al gobierno actuando? Fíjate que han salido más de 2 docenas de seremi y 2 intendentes en menos de 4 meses. Entonces, ¿cuándo empieza el gobierno de verdad? Porque el gobierno llegó con una buena aprobación, legítima. Nosotros quedamos muy divididos. Y hoy día todo lo que uno ve son escenarios de fragmentación y polémica y falta de acción de parte del gobierno. O sea, usted dice que no es un problema propio de Santelices, es un problema que está instalado en el gobierno núcleo del completo. gobierno. Fíjate, las 2 reformas anunciadas por el presidente Piñera, la reforma de las pensiones y la reforma de la salud, nadie las conoce y no han llegado al Congreso. Y estamos en julio. Ahora, ¿se estará redactando, me imagino? O sea, pero esas son las 2 reformas más importantes y emblemáticas que todavía están en una etapa incipiente y que nadie las conoce. ¿Usted concuerda con el tema de la sequía legislativa? Una cosa son estos problemas de instalación que algunos han tendido a reconocer en el sector y otros para nada, y dicen que no, que ha sido una muy buena instalación. Y otros han hablado de la sequía legislativa, que es, dicho sea de paso, lo que motivó que el presidente Sebastián Piñera los llamara a trabajar y lo que motivó que finalmente Chile Vamos hiciera una queja por la carta que envió a la mesa y que tuviéramos esta moción de censura que finalmente no prosperó durante esta semana. No, yo creo que yo parcialmente concuerdo con eso, porque yo creo que trabajo legislativo hay de distintas fuentes y orígenes, pero tal vez los que aludieron a ese término probablemente iban por los grandes temas de fondo, como los que mencionaba yo, salud, pensiones y otros más, que todavía no se ve la luz de cuándo van a entrar y cuándo se van a discutir. Temas hay, todos los días estamos resolviendo proyectos de ley, pero aquí había una exacerbación también de la polémica política áspera, muchas veces inconducente. Y por eso, lo que a mí me llama la atención es que quien gobierna tenga este nivel de disputa interna hoy día tan duro, como por ejemplo para que una carta de los diputados UDI le pidan al gobierno que nunca más inviten al senador Osandón, de RN, candidato presidencial, y además advirtiendo que hay una carrera presidencial ya desatada anticipadamente en el 4.º mes de un gobierno de 4 años. Ya, pero aquí, esas son realidades, diputado, que son complejas de entender. Es fácil siempre en política mirar al sector contrario, desde el oficialismo criticar a la oposición o viceversa. La pregunta es cuánto también la oposición ha hecho para facilitarle o dificultarle las cosas al gobierno. También, así como usted me habla de los problemas dentro de Chile Vamos, ha habido muchas críticas, por ejemplo, a la conducción de su partido, donde se dice Elizalde ha sido un opositor cuando se ha invitado al Partido Socialista a trabajar por distintos temas, finalmente se han terminado bajando, el propio Insulza, por ejemplo, en la Comisión de Seguridad, siendo que él fue ministro del Interior, algo sabe de la materia. Algunos acusan que el Partido Socialista ha sido obstruccionista y el propio gobierno en algún momento, después de lo que pasó con la nominación a la Corte Suprema, dice no vamos a buscar más acuerdo con ellos. Ellos han ido por la vía dura, están con el Frente Amplio y no se puede llegar a acuerdo con el Partido Socialista. ¿Usted concuerda con esa mirada? Mire, ¿Cómo ha ejecutado el rol de oposición su partido? Yo creo que lo ha ejecutado bien, porque el Partido Socialista es un partido de izquierda, es un partido democrático, es un partido de oposición, es un partido que busca una articulación de nuevo de lo que fueron las fuerzas del centro y la izquierda, y la ciudadanía nos ubicó en el rol de ser opositores porque hoy día la iniciativa la tiene que llevar el gobierno. Eso no quiere decir que seamos odiosos o que seamos obstruccionistas, como se intentó decir. Todo eso es caricatura. Pero evidentemente, cuando hay desaciertos de esta magnitud en el propio gobierno, que uno suponía que tenía una hoja de ruta establecida, que los primeros meses estaban planificados, que no iba a haber desencuentro entre autoridades, que no iba a haber las desprolijidades o errores que hemos visto, la verdad es que uno dice, ¿de qué estamos hablando cuando legítimamente el gobierno tiene que conducir el proceso democrático y uno ve todos estos errores? Entonces, nosotros no estamos nunca cerrados a la conversación en todo lo que hay que conversar,
Pero evidentemente aquí se trata de que también el gobierno abra de alguna forma su agenda, no solo de la retórica, sino también pasando a la acción de las cosas y no de los anuncios que muchas veces hemos escuchado, porque no se traducen en cómo estos proyectos de ley, salud y pensiones, puedan resolverse. Pero cuando eso se ha hecho, diputado, y se ha roto con un acuerdo al que se había llegado previamente, por ejemplo, con el nombramiento a la Corte Suprema, o cuando se invita a esta comisión, José Miguel Insulza quiere ir y finalmente por instrucciones del partido termina bajándose, ¿se está contribuyendo a ese escenario de diálogo que usted pide que el gobierno propicie en la realidad? El diálogo hay que hacerlo en el Congreso, y esa ha sido la posición permanente que ha tenido el Partido Socialista. ¿Usted está de acuerdo con que el Partido Socialista no participe en mesas de trabajo? Sí, por yo presenté mi inquietud en un momento determinado, porque yo también soy partidario del diálogo, pero entiendo perfectamente bien, y el tiempo ha dado la razón en este sentido, a decir que era imposible que en las mesas de diálogo del gobierno surgieran iniciativas de ley si no se hacían en el Congreso. De hecho, si uno mira hoy día cuál es el perfil que tienen las grandes comisiones que al principio se habló, bastante bajo, poco se sabe, no tienen mayor efecto ni impacto. Entonces, la verdad es que tenemos que llegar a acuerdos donde hay que llegar a acuerdos. Por ejemplo, el Estatuto Laboral de los Jóvenes, que ayer se votó, se aprobó en contra de nuestros votos. Y uno dice, ¿por qué se oponen? Por dos razones. Porque en los jóvenes nos preocupa la precarización del trabajo de los jóvenes y porque se está buscando que los empresarios reemplacen a los trabajadores antiguos por mano de obra joven y barata. Y frente a eso no vamos a estar dispuestos. Bien, pues diputado, le quiero agradecer. Nos vamos a quedar súper pendientes a lo que va a pasar el día martes con el ministro Santelices ya dando una explicación en la instancia de la Comisión de Salud, más allá de las explicaciones que ya se dieron ayer y el día de hoy también a través de los medios. Que le vaya muy bien. Muchísimas gracias. Nos vemos. Muchas gracias.